Buenas tardes, doctor Jorge Armijos, compañeros. Mi nombre es Wilson Camacho, de la carrera de Ingeniería Agronómica del quinto ciclo paralelo A de la Universidad Nacional de Loja. Me ha tocado exponer el artículo OSAMIR 7695, mejora el cebado transcripcional en las respuestas de defensa contra el hongo de la explosión del arroz. A continuación tenemos la introducción. Vamos a empezar hablando acerca del hierro. El hierro es un microelemento esencial para el crecimiento de las plantas requerido por las reacciones de redox esenciales en el metabolismo. También se requiere hierro para la fotosíntesis y el mantenimiento de la función de los cloroplastos. Sin embargo, el exceso de hierro genera especies reactivas de oxígeno o conocidas como ROS, que pueden causar daño oxidativo a las macromoléculas, como por ejemplo a los ácidos nucleicos, lípidos, proteínas y estructuras celulares. Durante la infección por patógenos, la osmoestasis del hierro debe regularse cuidadosamente, ya que el huésped y el patógeno compiten por el hierro disponible. A continuación tenemos que la explosión del arroz es una de las enfermedades de mayor importancia y una de las más antiguas en Latinoamérica y otros países productores de arroz. Se ha descubierto que por cada planta afectada se puede perder en promedio entre el 10 y el 30% del rendimiento total de cada una de ellas. El principal problema causado por esta enfermedad en todas las regiones arroceras de Latinoamérica es pilicularia o quemado del arroz, conocido comúnmente, producida por Magnaporte oryzae. Esta enfermedad puede causar daños desde el 59.6 hasta el 100%. Actualmente no se tienen datos de los daños ocasionados en Ecuador, a pesar de ser una enfermedad importante en este cultivo. Este hongo transmitido vía semilla presenta una incidencia del 66.6%. Esta es una enfermedad que se encuentra relacionada con los días lluviosos, que desde el punto de vista epidemiológico podemos favorecer su incidencia en arrozales, ocurriendo este clima peculiar en el trópico húmedo ecuatoriano. También tenemos que el arroz, o conocido científicamente como Oryza sativa, es uno de los cultivos de cereales más importantes del mundo y la planta modelo para la investigación genómica de las monocotiledones. La producción de arroz se ve gravemente afectada por la enfermedad causada por el hongo Magnaporte oryzae. Los microARNs que controlan rasgos de importancia agronómica, como por ejemplo el crecimiento de la macolla, la floración temprana, la producción de granos y algunas tolerancias a estrés abiótico, como son la sequía, la salinidad y el estrés al frío. Se han descrito regularmente en el arroz. El hongo Magnaporte oryzae causa la enfermedad de la explosión del arroz, que conduce a pérdidas severas del rendimiento del mismo. Los microARNs son ARNs pequeños, cortos, no codificantes, que están relacionados con el desarrollo de las plantas y la tolerancia al estrés abiótico y biótico. La MIR 7695 como uno de los microARNs comunes y su objetivo, el gen OSN RAMP6, se evaluaron como factores que contribuyen a la actividad patogénica del arroz. El perfil de expresión de microARN 7695 se evaluó para identificar la resistencia a la explosión del arroz.
Los resultados de RT-PCR y Q-PCR en tiempo real indicaron la presencia de 1076-95 en la mayoría de los cultivos de arroz. Este microARN particular tiene un transcripto empalmado alternativamente de OSN-RAMP6, el cual en particular la variante de transcripción más corta sería OSN-RAMP6.8, que codifica un transportador de hierro y manganeso con la ayuda de la proteína NRAMP6. A continuación tenemos los resultados y discusión. Primeramente tenemos la infección por Magnaport oryzae altera la distribución de hierro en hojas de arroz. En este caso se comenzó realizando se comenzó utilizando una tensión de PERS o ferrocianuro de potasio, el cual tiene cuando tiñe con un azul denominado azul de Prusia. En este caso podemos ver que en el lado derecho tenemos en la primera imagen posterior al lado izquierdo, perdón, tenemos la distribución uniforme del hierro porque no existe la presencia del hongo, pero en el lado derecho y el resto de las imágenes existe la presencia de hierro, lo que demuestra que se está distribuyendo el hierro de manera desigual y formando halos alrededor del área afectada. Para una mayor intensificación de esta tensión se la mezcló con DAP o con peróxido de hidrógeno, dando como resultado precipitados negros, como podemos ver en la imagen, rodeados de halos deciformes que también son precipitados negros mucho más pequeños en las áreas afectadas por el hongo. En la primera podemos verlo que están uniformemente, que solo es una simulación, pero el resto de las imágenes tienen presencia de hongo. Pero aún mayor aumento en estas regiones se mostró esporas que germinan y tubos germinales en forma de apresorios, como lo podemos ver, estas líneas largas son apresorios, los sitios donde la entrada de patógeno se produce. O sea que aquí esta es la entrada del patógeno y todo esto se produce allí. Otro resultado que tenemos es la resistencia a la infección por el hongo de la explosión del arroz Magnaport oryzae en plantas mutantes con activación MIR. Bueno, aquí tenemos que este gen M0107013 es un mutante de activación para la MIR 7695, lo cual vamos a obtener una planta mutante denominada MIR 7695AC desde este momento hasta el final del estudio. Aquí podemos observar que existe una mayor resistencia en las plantas MIR 7695AC en comparación con las WT-AZ, que son plantas silvestres. Existe una gran diferencia tanto entre el color y la resistencia al patógeno. Como lo podemos ver, la hoja del lado izquierdo está más afectada que la del lado derecho. Esto quiere decir que es mayormente resistente.
La resistencia de la expresión se confirmó cuantificando el área de la lesión y la cantidad de ADN fúngico en las hojas infectadas, como lo vemos en la imagen D, es mayor, es menor la reacción del patógeno ante esta planta mutante, mientras que en las plantas silvestres afectó mucho más. La inducción de PRE1 es un indicador ampliamente utilizado de activación de defensa en respuesta a la infección por patógenos en plantas, incluida la infección por Magnate Porta Oryzae en arroz. Como se esperaba en plantas WTAZ, durante la infección por Magnate Porta Oryzae, hubo una gran baja en comparación con las plantas mutantes que indujo a un nivel mucho más alto. Como podemos ver, es mucho más alto el nivel en plantas infectadas con hongos que en plantas no infectadas. Perdón. A continuación tenemos que en este trabajo se determinó la acumulación de hierro en diferentes puntos de tiempo después de la inoculación con esporas de Magnaporte oryzae en plantas de tipo silvestre y las plantas mutantes, que es el 1725 AC. Como se observa en plantas de tipo silvestre, se detectó hierro en estomas de hojas de 1725 AC en plantas no infectadas. Este análisis también reveló una acumulación de hierro más fuerte en los sitios de infección en 1795 AC en comparación con las WTC AZ a las 24 horas. Además, se produjo una disminución general en el contenido de hierro en puntos de tiempo posteriores a las 24 horas, tanto a las 48 y a las 72 horas, tanto en plantas de tipo silvestre como en plantas mutantes. Seguidamente tenemos la transcripción de perfiles de plantas mutantes hace 1795, en donde podemos ver los términos de Go que están distribuidos en estas tortas, como conocemos. Unos DEG están regulados al alza y otros a la baja. Como podemos ver, tenemos mayor cantidad de DEG en lo que son las uniones y en la actividad catalítica de color celeste. Mientras que la actividad reguladora de la transcripción de color rojo solo se presentó en D regulados al alza y la actividad transportadora también, mientras que la actividad transportadora de electrones solo se presentó en D regulados a la baja. También tenemos el porcentaje de genes, tanto distribuidos a la alta y a la baja, en lo que es la unión y la actividad catalítica. Aquí tenemos la presencia de la unión del ion de zinc y la unión del ion de calcio, en lo que es en los DEG regulados al alza, mientras que en los DEG regulados a la baja tenemos tenemos también la presencia, en otro estudio nos dio la presencia de hierro. A continuación tenemos un mapa de calor en donde podemos ver
en donde podemos ver los factores de transcripción. Que se presentan en ambos casos en las plantas mutantes y en las plantas silvestres. Claro que también aquí podemos encontrar los que están regulados al alza y regulados a la baja. Estos TDF funcionan como reguladores positivos de la respuesta del arroz a la infección por Magnaporte oryzae. Ambos regulados positivamente en plantas MIR-AC. Los genes que codificaron varios receptores de quinasa asociados a la pared WAC aquí y las proteínas de resistencia a la enfermedad también se regularon por incremento en MIR7695AC. Los genes no regulados en las plantas MIR7695 también incluyeron varios genes de proteínas transportadoras de metales pesados o desintoxicación de metales. Como es en este caso el HMTD1, HMTD2, 3, 4 y sin dejar de lado al SUN1, el cual es un metiltransferasa de uroporfirógeno de 0M. Seguidamente tenemos respuestas de defensa mejoradas a la infección por Magnaporte oryzae en plantas mutantes o MIR7695AC. Aquí se identificaban alteraciones inducidas por patógenos en el transcriptoma de las plantas de MIR7695AC y se compararon con las de las plantas WT-AZ, donde podemos ver que este tipo de plantas es mayor un 4.5% más que estas. En total tenemos por este lado 116 y por este lado 531 respectivamente. Además, esta observación ya indicaba una regulación transcripcional más fuerte en las plantas mutantes. Bueno, es de destacar que los genes típicamente asociados con la respuesta de las plantas al ataque de patógenos, como los genes PR1 hasta el PR14, fueron inducidos en MIR7695AC, pero no en planta WTC. Como podemos ver, la mayoría se encuentran en puntos blancos porque no se indujo allí y solo se indujo en la MIR7695AC. Además, se identificó un total de 153 de regulados al alza y 100 de regulados a la baja, respectivamente, en MIR7695 AC frente a las plantas WT-AZ. Los términos de GO sobre representados en genes regulados al alza se agruparon en las categorías respuesta al estrés. Aquí tenemos, este es de la respuesta al estrés, tanto estrés biótico y oxidativo. Aquí tenemos el estrés biótico, el estrés oxidativo. También tenemos respuesta al estímulo. También tenemos el metabolismo secundario que se encuentra en este lado, los fenilpropanoides en este lado y los terpenoides por este otro lado. Además tenemos un mapa de calor también aquí, el cual muestra la distribución del nivel de la expresión de ARN secuencial, en donde el amarillo pálido, en donde tenemos desde amarillo pálido hasta azul, que indica desde menos a más expresado. Para los D que pertenecen a las principales categorías de GO enriquecidas por MIR7695, o sea, infectadas por Magnaporte oryzae, ya tenemos a este lado viéndolas. Además, estos
Mapas de calor muestran los DEG regulados al alza y a la baja, como lo dije anteriormente. Los que están al alza son de color púrpura y los que están hacia la baja son los de color verde. Como lo podemos ver, si existen presencias en estos DEG. Además, un número importante de genes involucrados en la producción de fitoalecinas de terpenoides se encontraban entre los principales genes inducidos en las plantas 1076-95AC con infección. Es en este caso. La mayoría son en este caso, en el bifactorial, el cual se encuentra en los metabolitos secundarios y las respuestas a los estrés. Seguidamente tenemos que se confirmó la inducción más fuerte de genes PR en este lado, que podemos ver que las rayitas plomas representan al inóculo simulado y las rojas a las infectadas con Manaporte oryzae. Todos estos tratamientos se realizaron a las 48 y 72 horas, en donde podemos ver la comparación que existe tanto de un tratamiento como del otro. Aquí podemos ver que el color plomo es el control y el rojo es el infectado, en donde tiene mayor incidencia tanto a las 48 horas en los infectados. Este es otro mapa de calor que muestra los logaritmos 2F C para cada transcripción y cada vez, según lo determinado a partir de los valores RT, QPCR, y que el color morado significa regulados al alza y el verde regulados a la baja. Como podemos ver, todos están regulados al alza, la mayoría, y no tenemos ninguna presencia de regulados a la baja en este caso. Además, también tenemos las fitoalexinas se acumulan en las plantas 1076-95AC durante la infección por Manaporte oryzae. Bueno, ¿qué son las fitoalexinas? Son compuestos actimicrobianos de bajo peso molecular que se acumulan en los tejidos vegetales durante la infección por patógenos. Aquí el análisis, bueno, aquí es igual que anteriormente, como lo expliqué en este caso. También tenemos el control que se expresa con color plomo y los infectados con color rojo. Pero aquí a las 48 y 48 y 72 horas existe una expresión mayor en estos casos. Existe mayor resistencia en otras palabras. La diferencia con la expresión de estos genes inducida por patógenos fueron más evidentes a las 48 y 72 horas, como lo dije, después de la inoculación con blastos, como lo revela el mayor cambio en la expresión génica. Bueno, en este caso también tenemos otro mapa de calor, el cual muestra que tenemos mayor incidencia de desregulados a la alta, perdón. En esta imagen podemos ver que las plantas 1025A en comparación con las WT, AZ, sin y con infección, como se esperaba. La expresión de fitocasanes B, C, E y las mamilactonas, que son en este caso la A y la B, están expresadas en gramos, que FW significa el peso.
A- apenas, a- apenas se detectó, en este caso, apenas se detectó en hojas de arroz no infectadas. Tras la exposición de patógenos, la acumulación de fitocasanes y mamilactones aumentó en ambos WTC y MIR 7695AC, pero fue significativamente mayor en, en las plantas 1076-95, como lo podemos ver, existe mayor incidencia, mucho más altos los niveles, lo que quiere decir que la resistencia es mucho mayor ante este patógeno. Pero finalmente investigamos si el suministro de hierro afecta la expresión de genes involucrados en la biosíntesis de fitoalexinas y terpenoides en el arroz. Analizamos el efecto del suministro de hierro tanto en bajo, medio y alto en la expresión de OSCPS2 y OCPS4, que funcionan los primeros pasos de ciclación en la vía biosintética de fitoalexina. La expresión de estos genes apenas se detectó en plantas sin infección. Las plantas sin infección son las que son de color blanco. Bueno, aquí tenemos estos datos que el MOP quiere decir sin infección y el rosado con infección. En este caso no se presentaron sin infección. Tras el desafío con el patógeno, la expresión más alta de genes de fitoalexina se produjo en plantas cultivadas con el suministro de hierro, en este caso las plantas rosadas, en comparación con hierro bajo o hierro suficiente. Como podemos ver, siempre las cultivadas con hierro tuvieron mayor incidencia, lo cual respalda que el suministro de hierro afecta la biosíntesis de la alexina. Bueno, antes de finalizar, puedo agregar que al ser un patógeno foliar, el Magnaporte oryzae tiene un requerimiento absoluto de hierro de los tejidos del huésped, en este caso el arroz, por lo que las plantas del arroz pueden aprovechar la toxicidad o la esenciabilidad del hierro para detener la invasión de Magnaporte oryzae. Se puede considerar diferentes escenarios. Por un lado, la planta huésped podría utilizar mecanismos que exploten la toxicidad del hierro contra Magnaporte oryzae. Y por otro lado, esta planta huésped podría desarrollar estrategias de retención para restringir la disponibilidad de hierro al patógeno invasor. Un proceso que en humanos y animales se denomina inmunidad nutricional. También se realizó un examen de la distribución de hierro en las hojas de arroz WTAZ infectadas con Magnaporte oryzae, el cual reveló la acumulación de hierro en las proximidades de los apresorios y en las células que rodean los sitios de infección, lo que refuerza la noción de que las plantas de arroz usan estrategias para aumentar localmente los niveles de hierro para evitar la penetración y propagación del patógeno en el tejido de la hoja, en la zona afectada por este patógeno. Por lo tanto, concluyo que en general este estudio realizado en este artículo destaca la relevancia de 1076-95 en la resistencia a la explosión mediante la regulación de las respuestas inmunes del arroz. La infección por Magnaporte oryzae alteró la distribución de hierro en las hojas de arroz, un proceso que probablemente involucra a 1076-95. Descifra los mecanismos involucrados en la distribución y la movilización de hierro durante la infección por Magnaporte oryzae, con la participación de 1076-95, ayudará a diseñar estrategias innovadoras para el control de las enfermedades de la explosión del arroz.
Por lo tanto, controlar la enfermedad de la explosión del arroz debe ser un estudio realizado a nivel general en todos los países y, ¿por qué no continentalmente? Ya que no solo en Latinoamérica se produce arroz, sino en otros continentes. Por ejemplo, el continente asiático también es un gran productor de arroz a nivel mundial. Y de esta forma aumentar la producción y fortalecer los lazos de comercialización entre otros países, en continentes y mundialmente. Bueno, esto ha sido toda mi presentación. Espero les guste y gracias.